Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando, vayas a mirar en un futuro este directo. Vamos a ir conectándonos de a poquito. Recordad que siempre todos nuestros directos quedan guardados en la multiplataforma en la cual nos encontramos. Ahora le estoy por enviar la solicitud a nuestra especialista que nos va a acompañar en este directo, a Mar Souto Ramírez, que mientras nos vamos conectando, como les decía, le voy a ir enviando la solicitud para que se conecte, para que esté aquí con nosotros y nos acompañe. Perfecto, ahí ya le envío la solicitud y ya estamos con Hola, ella. ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Un gusto, feliz, contenta de que estés aquí acompañándonos. Gracias, igualmente. Se dará cuenta la gente el cambio de países, de que Mar está abrigada y yo estoy desabrigada con calor. Aquí hay bastante frío, hace bastante frío. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de que desde el lado donde estemos, estamos en un montón de lados distintos, nos conectamos y estamos afortunadamente compartiendo este momento juntas y con toda la gente, por supuesto, que nos acompaña del otro lado. Así que gracias por estar siempre, por acompañarnos, por estar allí disponibles y permeables a poder tomar la información. En este caso, bueno, como les mencionaba al principio del directo, les quiero recordar para quienes se estén conectando ahora en este momento, nos acompaña Mar Souto Ramírez, que nos hablará sobre cómo trabajar el duelo desde la Gestalt y el TRE o el TRE, que luego, por supuesto, Mar nos va a contar de qué se trata. Antes les quiero contar que ella es codirectora de una escuela de formación, formada en la terapia de Gestalt, facilitadora de TRE, formada en TCI Gestalt Coach, también está formada en el método Windwave, un posgrado en acompañamiento al duelo, pero también está formada en psicología de los eneatipos. Así que se darán cuenta de toda la información que tiene Mar, sabe muchísimo, y particularmente de lo que venimos a hablar, de esto de cómo trabajar el duelo desde la Gestalt y el TRE, que son dos técnicas, dos herramientas, que si bien Gestalt es conocido, pero siempre es importante poder entrarnos un poco más que nada también con el TRE, que no es tan conocido, poder tener a Mar acá que nos cuente acerca de esto y también de cómo trabajar el duelo, que es algo súper importante, también es un momento y es un proceso que lleva, a algunas personas les lleva más, a otras les lleva menos, entonces es importante poder encontrar herramientas y poder encontrar una guía y una ayuda para poder pasar por ese momento. Así que lo primero que te quiero preguntar, antes de adentrarnos a este trabajo del duelo con estas dos herramientas, quisiera que nos cuentes en qué consisten o cómo se trabajan la Gestalt y el TRE. Vale, entonces, la Gestalt es una filosofía de vida, ¿vale? Donde hay unos pilares básicos, que es el darte cuenta, el poner conciencia en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas, en el vivir en el presente, en el aquí y ahora, y también en la autorregulación organística, que es la sabiduría que tiene nuestro organismo para adaptarse a un medio ambiente cambiante, ¿vale? Entonces, en la Gestalt lo que hacemos es responsabilizarnos de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque dejamos de echar balones fuera, ¿no? Y luego también en la Gestalt, metiéndonos ya un poquillo en el tema del duelo, lo que hacemos es se aprende a gestionar las emociones, ¿vale? Que nos desbordan. Se mejora muchísimo la autoestima, ¿no? Y también se atraen relaciones más sanas, ¿no? Hacia nosotros. Luego me has preguntado el TRE, ¿no? ¿En qué consiste? Sí. El TRE es una técnica corporal, no es una terapia, ¿vale? Lo mismo que la terapia gestal, pero no es una terapia, pero sí tiene efectos terapéuticos. Es una técnica muy fácil, muy respetuosa con nuestro cuerpo, muy agradable y muy empoderante, que nos va a conectar con distintas partes de nosotros mismos, pero especialmente con el cuerpo. Entonces, el creador, David Berceli, esta técnica se creó para liberar el trauma, ¿vale? Y su creador
observó que al trauma se llega con acumulación de estrés y patrones de tensión acumulados, con lo cual sirve también para liberar el estrés, estos patrones de tensión, la ansiedad, el insomnio, y sobre todo yo la utilizo, el TRE, en los procesos de duelo, para acompañar en los procesos de duelo, para minimizar la intensidad de las emociones que se producen en este proceso de duelo. Porque lo que va a hacer esta técnica es regular el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, al equilibrar el sistema nervioso, es un mecanismo natural que tenemos todos los mamíferos, entonces nos va a restablecer ese equilibrio, ¿no? Y esa tranquilidad que todos aspiramos. ¿Vale? Se hace a través del cuerpo, no es necesario contar la historia, sino que se va liberando de nuestra memoria corporal, ¿vale? Toda esa tensión y todo ese trauma. Bien, perfecto. Y ya adentrándonos en este trabajo de cómo, o sea, justamente en lo que vamos a hablar en el directo de cómo trabajar el duelo desde la Gestalt y desde el TRE o desde el TRE, justamente eso, ¿cómo se hace para trabajar desde estas dos guías, desde estos dos acompañamientos al trabajo del duelo? También centrándonos en, si nos podés contar un poco, si bien el duelo es algo conocido, todos sabemos que es un duelo, pero adentrándonos bien en esto que nos puedas contar de qué es un duelo y por qué es importante también hablar del duelo. Vale. Bueno, el duelo es un proceso vital que que los seres humanos experimentamos cuando sufrimos una pérdida, ¿vale? Pero no solamente una pérdida de un ser querido, que es a lo que estamos acostumbrados a hablar de duelo, ¿no? Sino también de una mascota, de la pérdida de una vivienda, del trabajo, de la salud, o sea, es de cualquier tipo de pérdida. Entonces, bueno, trabajarlo. Sobre todo es acompañando a las personas, ¿no? El duelo lo que tiene son unas reacciones normales y normalmente cuando vienen a consulta vienen muy asustados con esas reacciones, ¿no? Entonces, el expresar que el proceso de duelo, o sea, tiene unas reacciones emocionales, físicas, conductuales y mentales y nombrarlas, eso ya hace como bajar, ¿no? También la intensidad, ¿no? Por ejemplo, en las físicas, el agotamiento, la pérdida de apetito, el insomnio, las emocionales, la tristeza, la rabia, la culpa, ansiedad, ira, todo eso forma parte, son reacciones normales, ¿no? Después también están las mentales, confusión, incapacidad para concentrarse, pérdida de la capacidad intelectual y las típicas frases de culpa, ¿no? Y si hubiese hecho, y si hubiese dicho, y si no hubiese hecho, si no hubiese dicho, ¿vale? Y luego también están las conductuales, la apatía, la desgana, por ejemplo, el aislamiento, la incapacidad de estar solo o sola, ¿no? Entonces, todas estas reacciones y respuestas son muy normales, ¿vale? Y son necesarias, como, claro, las personas que pretendemos reprimirlas, entonces eso es peor, ¿no? También ayuda mucho saber las fases, o sea, el proceso del duelo es único, ¿vale? Pero también cada uno lo vive de una forma totalmente distinta y también es universal, porque si nos hacemos una terapia de grupo, de duelo, vemos que casi todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Y entonces vemos ahí unas cosas en común, que son las fases, ¿no? Hay un impacto inicial, efectivamente, cuando recibes la noticia de que alguien ha muerto, pues ya depende si lo esperabas o no lo esperabas, pues habrá un shock, ¿vale? Y puede ser traumático, ¿no? Puede producirse ahí un estrés postraumático dependiendo, ¿no? De las características en que se haya producido. Hay también una negación después de este impacto, hay una negación que es necesaria y sana,
¿vale? El hecho de ponerse a trabajar muchísimo, eso ya depende, las reacciones de negación depende del carácter de cada persona, de cómo afronta cada uno esa parte, ¿no? Ese dolor. O sea, el dolor es tan grande que el cerebro necesita minimizar eso para sobrevivir, ¿vale? Entonces unos nos ponemos a hacer, otros no queremos saber nada, otros empezamos a tirar la ropa de... entonces, y otras personas, sin embargo, momifican, ¿no? Que tienen allí toda la ropa, no tiran, Sí. Tienen la habitación durante... Y esto es sano durante un tiempo, pero, Sí. Bueno. pero después ya no es tan sano, porque necesitamos atravesar, ¿vale? Es importante atravesar el dolor, sé que es duro y duele, porque el duelo duele, pero es necesario atravesarlo, hablarlo y compartirlo, ¿vale? Luego también hay una fase que también suele ser común, el enojo, la ira, ¿vale? Porque como para lo que decía antes, ¿no? Necesitamos un culpable, necesitamos proyectar fuera. Y efectivamente en algunos casos hay un culpable. Si a alguien pues le atropella y muere el padre o la madre o algún familiar, hay un culpable. Pero si te quedas 10 años buscando ese culpable, pues tampoco es sano, ¿vale? Sí. Entonces, luego viene una fase de tristeza, que esta es la que suele durar más. Y ahí es como que ya no hay miedo, ¿vale? Es una aceptación, es como el punto de inflexión, de aceptación de que la persona ya se ha ido, ¿no? Y ahí hay también pues lo que conlleva, ¿no? Un aislamiento social. Esto, a ver, quiero decir que estas fases no son lineales. Puedes de repente estar en la tristeza, volver al impacto inicial o volver a la negación y viceversa, o ni siquiera ir a todas las fases. Vas a la tristeza directamente o te vas a la rabia directamente, ¿vale? Eso que quede muy claro. O simplemente, y luego tampoco hay un tiempo, que ese es uno de los mitos del duelo. No hay un tiempo para atravesar el duelo. Si se sabe que, por ejemplo, una persona que está, cuando no está en la negación, cuando sabe que se ha ido, pero sin embargo no quiere que se vaya, pero es consciente de que ya se ha ido. Ahí no está negando, ¿no? Y es, bueno, básicamente eso. Luego también está la aceptación y la resignificación, ¿no? De encontrar la paz. Esa sería la última fase, ¿no? Ver las creencias a personas en el proceso de duelo le cambian muchísimo las creencias y los valores, ¿no? Y te pone, al final el proceso de duelo es un proceso de maduración, porque te planteas cuál es el sentido de la vida, ¿no? Te planteas cuáles son verdaderamente tus valores, tus creencias, y te pone en contacto con tu propia muerte. Bien. Bueno. Perfecto. Por ahí. Sí. No sé si necesitáis alguna cosilla más que os explique. Bueno, luego hay muchísimos mitos sobre el tema de... Eso te iba a preguntar, de que hablábamos previo al directo, ¿no? De que existen muchos mitos con respecto al duelo, y antes de que sigamos charlando, por supuesto, ahí estoy viendo ya que están haciendo algunas preguntas y consultas, pero recordarles que el espacio está abierto a las preguntas, que luego vamos a ir con ellas, pero por ahora vamos a seguir charlando un ratito más, que bueno, hay muchísima información con respecto al duelo y con respecto a este proceso, y me parece súper importante que nos puedas desmitificar ciertas cosas que existen con respecto al duelo, para que también podamos, porque a veces en torno a ese mito, esto del tiempo, existe un tiempo para poder atravesar el duelo, y también eso hace que la persona se presione con que en cierto tiempo tiene que superar, y no es así. No. O sea, estas creencias se han ido popularizando, pero no tienen ningún soporte científico, ¿no? Por ejemplo, el tiempo lo cura todo. Depende de la gestión que tú hagas de ese tiempo, depende de cómo, de la relación y el vínculo que tú hayas tenido con esa persona, ¿no? De lo traumático que haya sido. Es que depende. Entonces, no hay un tiempo, sino la gestión que tú hagas de ese tiempo.
pero no hay un tiempo, ¿no? Muchas familias presionen, ya tienes que salir de ahí, ya no puedes seguir ahí, ya tienes que... No, Sí. simplemente eso ocurre cuando a las personas que dicen eso normalmente es porque no sostienen que una persona esté triste a su lado, porque si una persona está alegre no hay ningún tiempo. O sea, a ver, Sí. estamos alegres y no pasa nada, ¿no? Pero la tristeza hay que sacar a las personas de la Ah, tristeza como sea. Entonces, bueno, ahí depende, eso es una, ¿no? Otra es que el duelo dura de 6 meses a un año, nada más lejos de la realidad. A lo mejor al año la persona está todavía en la fase de negación, no puede sí. aceptar que todavía que se ha ido. Entonces, bueno, o no, ya digo que o no, pero no tiene por qué ser al año, ni a los 6 meses, ¿vale? Otro es el dolor, es mejor vivirlo en soledad. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Son personas que no quieren verlo a los demás, ese sufrimiento, ese dolor que están atravesando, ¿no? Pero no hay nada más bonito que acompañar a una persona en los sentimientos en los que está, ¿no? Y poder compartir qué es lo que le está ocurriendo y es lo más sano, ¿vale? No es esto de quedarse para adentro porque me va a hacer daño, ese es otro mito, ¿no? El expresar el dolor me va a hacer daño. No, el expresar es necesario, expresar ese dolor. Solo hay una salvedad, ¿vale? Que es con los niños. Los adultos ahí nos tenemos que reprimir, cosa muy difícil, pero tampoco eh, puede vernos dolidos, pero no desbordados, ¿vale? Porque si no afectaría al propio duelo del niño. Es la única excepción, ¿no? Pero el dolor es necesario expresarlo y compartirlo. Y bueno, otra que viene sobre el mismo estilo, ¿no? Hay que ser fuerte. No se puede ser vulnerable, ni estar triste, ni compartir el dolor. Bueno, básicamente para mí los más importantes son esos, ¿no? En el acompañamiento al duelo lo más importante es no juzgar, solo compartir, escuchar, ¿no? Y si tiene que repetir la historia 20 veces, pues se repite, ¿no? Porque es la necesidad del doliente. Realmente. Uh -huh. Y por último, antes de que pasemos no solo con las preguntas, sino también con información que tenés para compartirnos y para que podamos aprovechar, quiero que nos cuentes, existen varios tipos de duelo, pero bueno, que nos cuentes a grandes rasgos los tipos de duelo que existen, pero que nos cuentes de dos tipos de duelos muy importantes. Uno que, Sí, antes de hablar con Mar, la verdad que no lo conocía, el duelo desautorizado, que me parece sí. fundamental, y también acerca del duelo traumático. Sí, bueno, en el duelo traumático depende, o sea, hay 6 características, con que se cumpla una de ellas ya es un duelo traumático, ¿vale? Es, voy a mirar porque para que no se me olvide ninguna, es la Sí, sorpresa, ¿vale? Es la sorpresa, ¿no? Que no te esperas que esa persona o no te esperas esa noticia o no te has podido muere súbitamente y no te has podido despedir, ¿no? Se han dado muchos duelos ahora traumáticos con el confinamiento, ahí ha habido muchísimo duelo traumático que están saliendo ahora, ¿no? El estrés postraumático, porque no sale inmediatamente después, sino a cabo de cierto tiempo, ¿vale? Luego está la impotencia, el no poder haber hecho nada, no has tenido una capacidad de respuesta, es la segunda. La tercera, la incomprensión, te falta información, que es lo que ha pasado en muchos casos en el confinamiento, ¿no? Falta de información, no entiendes lo que ha pasado. Perdón, que estoy con un trancazo tremendo. La rapidez, no has tenido tiempo de asimilarlo, ¿vale? La soledad en el momento en que te lo han comunicado y no has podido compartirlo, y la soledad posterior, ¿vale? De no poder expresarlo, de no poder compartirlo con nadie.
Eso, cualquiera, con uno que se dé uno solamente de esas características o requisitos, es un duelo traumático. Y con respecto a los duelos desautorizados, para mí son de los que más me han llamado siempre la atención en los talleres de duelo, ¿no? Que son los duelos desautorizados, son aquellos, por ejemplo, que no pueden expresar el dolor. Por ejemplo, una persona que con 15 años ha tenido que sufrir un aborto y no poder decírselo a nadie ni compartirlo con nadie, eso a la larga trae unas secuelas tremendas, unos problemas psicológicos bastante acuciantes, ¿no? A nivel de somatización, de lo que le ocurre luego a lo largo de su vida, ¿no? Y, por ejemplo, también un amante, ¿no? Que no puede despedirse ni decirlo, ni... Entonces, son duelos de verdad muy, para mí, muy profundos, muy devastadores también, ¿no? Al no poder expresar a nadie lo que les está ocurriendo. Realmente. Sí. Bien, Mar, la verdad es que me parece un tema súper interesante, súper increíble ver cómo podemos, cómo es atravesar este momento, esto de que nos puedas mostrar y nos puedas desmitificar de todo lo que existe y de todo lo que va circulando y que nos llenamos con que es, y como dijo Mar, no tiene ninguna base científica, no hay nada que lo compruebe de que es así. No hay nada que diga, tiene que ser así. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo distinto, atraviesa el duelo de forma distinta y es importante poder también entender ese tiempo que necesitamos cada uno. Y que, bueno, el tiempo que estamos pasando es el que necesitamos y tampoco forzarnos a que tiene que ser menos, sino poder ir transitando y poder buscar herramientas como la Gestalt y como el TRE que nos ayuden a poder atravesar por esa situación, por ese proceso, por ese tiempo. Así que bueno, por supuesto, agradecerte por haber traído este tema aquí en Mindani. De hecho, es muy difícil hacerlo solo o sola. Eh, es muy difícil si no tienes las herramientas necesarias o un acompañamiento o alguien que te esté apoyando, escuchando. Es muy difícil. Si a eso le sumas que hayas tenido algún trauma o duelos anteriores sin elaborar, porque los duelos son acumulativos, entonces cualquier pequeño duelo que a lo mejor a ti no te toca, te puedes desbordar, ¿vale? Eso es porque hay un duelo sin elaborar seguramente detrás. Buenísimo, Mar. Ahora, antes de que pasemos con las preguntas de la gente, quiero que nos cuentes acerca del curso que vas a estar haciendo y recordarles, como siempre, que, bueno, como todos los directos, queda guardado en nuestro Instagram y que en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de ella para que puedan comunicarse por cualquier información o duda que tengan al respecto. Vale, pues nosotros ahora mismo tenemos varias formaciones que empiezan en enero. Bueno, tenemos una que es el carácter en el cuerpo, que se basa en el análisis bioenergético de William Reich y de Lowen, junto con la terapia gestal, el psicoanálisis lacaniano, ¿vale? Y el eneagrama de Claudio Naranjo. Es una formación principalmente teórica y experiencial, ¿vale? Que se trabaja con el cuerpo. Luego también está otra formación que empezará en la primavera, educación y terapia, que es para profesores. Es un ciclo de talleres donde se van a dar herramientas prácticas y emocionales para los profesores que es necesario que estén, ellos tienen la responsabilidad, ¿no?, de apoyar y de cuidar a nuestros hijos, entonces es necesario también apoyarlos y cuidarlos a ellos en la parte emocional para que lo puedan transmitir, ¿vale? Luego está también el TRE, la formación de TRE, que es Tension and Trauma Releasing Exercises, no lo he dicho antes, son ejercicios para la liberación del estrés, la tensión y el trauma, que empieza también en febrero, la formación en esta técnica en raíz. Luego tenemos también en marzo el taller de pérdidas y duelo, que es un taller de un fin de semana residencial en la Alpujarra, es dirigido por Asunta Mateo y bueno, tenemos grupos de terapia en el centro
y también la formación en terapia gestal que empieza en enero, la siguiente promoción, y bueno, y terapia individual, por supuesto, para cualquier Buenísimo. tipo de problema. Buenísimo, sí, sí, todo es súper válido y me parece increíble que podamos tener todas estas herramientas, así que gracias, Mar, nuevamente. Y ahora sí vamos a ir a las preguntas que tiene la gente para ti. Vale, Tenemos en primer lugar la consulta de Norma, que ella bueno, te pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi sobrina que acaba de perder a sus gemelos de 5 meses? Y te agrega, más abajo dice, se siente culpable de la pérdida porque dice que que dice que debe haberlos cuidado más. O sea, de que puede haber tenido más reposo. Por lo que entiendo, de haber estado embarazada de ellos. ya. Mira, lo que he dicho antes, ¿no? En el duelo es acompañarla, ¿vale? Escucharla, permitir que salga todo ese dolor que tiene. La culpa habría que trabajarla de alguna manera, ¿no? Y que ella vea que ha hecho lo suficiente y lo que ha podido, ¿no? Suele aparecer mucho la autoinculpación, ¿vale? En los duelos. Eh, y es la forma en que podemos ayudar, acompañando sin juzgar. Mm, Permitir que si se siente culpable, a ver, ver qué podría haber hecho distinto, por ejemplo, ¿no? Y acompañarla, escucharla, sin juzgar. Sobre todo, lo más importante es no juzgar y si necesita un especialista, pues que lo, que lo busque. Realmente. Que aprovechen al especialista que tenemos aquí presente, Amar, que tiene, como ha contado, tiene un montón de herramientas y un montón de ayudas ahí para quien lo necesite, así que desde mi lado les recomiendo que aprovechen, eh, así que bueno, para que tengan ahí la información y la recuerden. Vamos ahora con la próxima consulta, en este caso de Yanis Ayana, que ella te cuenta que su hijo tenía insuficiencia renal, eh, perdón, mi hijo tiene insuficiencia renal. Casi murió en 2018 y yo sigo sintiéndome en duelo. No puedo aceptar. ¿Qué es lo que no puede aceptar? ¿La pérdida de salud? O murió o no murió? Es que ahí no me he enterado yo. Sí, yo tampoco termino de entenderlo. No sé si Janice querés desarrollarlo un poco más, porque yo he dicho tenía porque entendí que sí, después leí el casi, y bueno, para que nos pueda luego comentar. Me estoy ahí a la espera de que nos desarrolle. Vale. Mientras tanto, vamos con una próxima consulta que tenemos de Pía, que ella te pregunta, cuando el deterioro de la persona es progresivo, ¿puede ser que hagamos parte del duelo en vida? Sí, son los duelos adelantados, efectivamente. Es un tipo de duelo cuando la persona, por ejemplo, es mayor y se ve que se está yendo. Pues sí, empezamos ya, nuestro organismo que es tan sabio, hay personas que vamos doliéndonos antes, ¿vale? Y empieza ya el dolor mucho antes de la muerte, con lo cual ahí es tanto el amor hacia esa persona o el dolor de la pérdida de esa persona puede suponer tanto que vamos drenando ya antes de que ocurra. Es un duelo anticipado, exactamente. Con lo cual, en el momento que ocurra, eh, puede ser que no tenga ese desbordamiento que ahora puede que estar ocurriendo y Bien. sea como algo más liviano. Ah, bien, claro, como que uno ya va empezando en vida, entonces, Efectivamente, sí, hay muchas personas que con su madre mayores o los padres mayores y tal van anticipando ese duelo porque le produce mucho dolor la pérdida de sus padres, por ejemplo, y luego llega el momento y no tienen tanta angustia, o sea, pasan su duelo ujú, sí, efectivamente, sí, pero es como ya ir drenando, ¿no? Todo ese dolor. Mm. perfecto. Vamos ahora con las últimas dos consultas. Ahí Janice Ayana nos desarrolló bien. Ella, y ahí cuenta, dice, mi duelo es no aceptar la enfermedad y que Sí, se deteriora poco a poco. ya, bueno.
Vamos a ver. Es que hay una negación de lo que está pasando, ¿no? Está en la fase de negación. Entonces es ir aceptando poco a poco, um, el trabajo ahí es seguir ahí, porque es lo que decía antes, ¿no? Hay el cerebro es tan grande el dolor que necesita ir poco a poco, estar ahí, porque no puede sostenerlo. Para sobrevivir necesita ese tipo de negación, ¿no? Habría que trabajarlo también, no sé si ella tiene acompañamiento, tiene soporte, es muy importante tener un soporte en donde se pueda hablar, ¿no? Lo que comentaba antes, en las familias se puede hablar de alegría, pero no se puede hablar de tristeza y de dolor. Entonces, ese soporte en el entorno, en la familia, es muy importante tenerlo. No sé si ella lo tiene o no, pero ahí está también mucho, ¿no? Sino que busque también ayuda para Súper poder... importante. Sí. Bien, buenísimo, Mar. Y ahora sí vamos a ir con la última consulta, que estamos de a poquito llegando al final de este directo. Te consulta Ximena Patricia Barrera. Ella te pregunta, ¿cómo abordar el duelo? Dice duelo laboral. ¿Cómo comprender los aprendizajes? Gracias desde Colombia. Y en los comentarios estuve viendo que fue para que, voy a buscarlo bien, que lo ha vuelto a recordar acá, dice, ¿cómo abordar el duelo laboral por renuncia luego de 22 años? Gracias. ¿Pero renuncia o es que le han echado? Por lo que mencionó ella es renuncia. O sea, Que como que dejó renuncia, un trabajo, como que dejó un trabajo y como que siente el duelo, bueno, desde que, como que siente que tenía que dejar el trabajo, pero tiene como ese duelo de que todavía le cuesta que lo el, haya no, dejado. el haberlo dejado. Bueno, a ver, ¿cómo afrontarlo? No sé, tendría que hablar con ella cuáles son, qué es lo que le está ocurriendo exactamente, ¿no? Si está la tristeza, en qué fase está. Habría qué es lo que echa de menos y las relaciones, que necesitaría profundizar un poquillo más. Bien, perfecto. ¿Vale? Así que bueno, tanto a Ximena para que pueda profundizar y desarrollar más, que bueno, como les decía, Sí. estamos de a poco quedándonos sin tiempo, y también para quien quiera poder profundizar más, la consulta que le haya hecho a, a Mar o alguna otra consulta que tengan al respecto, recuerden que en la descripción van a tener todas las redes sociales de ella para poder comunicarse, y también no solo para alguna consulta que tengan con respecto al tema, sino Mm. también para poder aprovechar no solo el curso, que tiene varios cursos, que esos cursos están dentro de, por supuesto, que quiero que nos cuentes acerca de tu escuela, que me parece algo súper fascinante e importante para también poder aprovechar. Y bueno, desde ya agradecerte por toda la información y por haber traído este tema aquí a nuestra casa, a Mindalia. Gracias por la escucha y por los que estáis presentes y a ti, Valentina, por darme esta oportunidad. Gracias. Bien, buenísimo. Así que bueno, para que aprovechen tanto el curso, aprovechen la escuela, esta institución, este lugar tan lindo que tiene Mar, para poder absorber, para poder seguir aprendiendo y para poder también seguir un poco aprendiendo y un poco también desaprendiendo ciertas cosas que hemos aprendido, como hablábamos de los mitos hace un rato. Es importante poder desaprender cosas que hemos incorporado, entonces poder ir transitando mejor este proceso, mejor en el sentido no significa que va a ser un proceso lindo, un proceso en el cual la vamos a pasar bien, porque es un duelo, es una pérdida, pero poder tener herramientas, poder tener ayuda, poder tener un acompañamiento como lo que nos ha ofrecido Mar, me parece algo súper increíble y fascinante. Así que nuevamente, gracias Mar por habernos traído este tema, por haberlo desarrollado, por habernos enseñado tanto, porque la verdad es que aprendimos muchísimo en este directo, y los invito a que sigan aprendiendo de su mano, de este tema, del TRE, de la gesta, de cómo atravesar y procesar el duelo. Así que por supuesto que sepan que este directo, como siempre, va a quedar guardado para que puedan compartirlo, para que muchas más personas puedan aprender, puedan ir absorbiendo esta información. Y también
quizás hay muchas personas que están aquí presentes que no están atravesando un proceso de duelo, pero saben de alguien y seguramente este directo le va a ser de mucha ayuda para poder atravesar mejor este proceso y este tiempo que está pasando. Así que, por supuesto, gracias una vez más, Mar, gracias a toda la gente que nos acompaña y que está presente del otro lado. También recuerden importante, como les decía, en la descripción van a tener todas las redes sociales de Mar para poder comunicarse con ella. Y bueno, que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas para que vuelvas, que nos encanta recibirte, nos encanta que estés aquí con nosotros. Y bueno, por supuesto, hasta el próximo directo de Mindalia. Muchísimas Venga, gracias. gracias.